Hola, bienvenidos a este nuevo programa en el canal Tomás Klaus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a toda la gente que vaya llegando, todos los que nos vean en diferido. ¿Quién tenemos por aquí? Axel. Hola Axel, saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, perfecto, vamos a presentar a nuestro invitado especial y tenemos desde Argentina, tenemos a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Tomás, muchísimas gracias a vos por la invitación nuevamente y por ya hacer muchísimos programas ya el año pasado que nos estamos encontrando todos los meses. Así que de mi parte agradecido, ¿sí?, por el espacio. Y bueno, un honor para mí estar nuevamente en tu canal y también compartir junto a vos y a quienes tienen la amabilidad de estar acompañándonos, bueno, diversas temáticas, como a mí me gusta decirle, diversos senderos que nos permiten quizás, dependiendo ya de cada uno, ampliar mucho más nuestra conciencia y poder trasladar eso a nuestra vida, ¿sí? Y generar algo que la promesa es completamente diferente a lo que muchas veces nos proponen desde los medios oficiales, ¿sí? Así que muchas gracias, Tomás, por la invitación. Perfecto, muchas gracias por estar aquí y bueno, pues ya hemos hecho muchos programas junto a Pablo, ya les pondré unos cuantos en la descripción. Y bueno, el tema de hoy es programas que te separan de la energía del dinero. Bueno, ¿qué es ese concepto que nos quieres presentar, Pablo? Bueno, ¿de qué hablo entonces cuando hablo de programas que nos separan de la energía del dinero? ¿Sí? Vamos a empezar a caminar por el sendero de hoy y para un poquito limpiar lo que hay alrededor de esa palabra, ¿no? El concepto de dinero, dependiendo del país, cómo vos o cada uno lo llame. Y es importante que entendamos que, bueno, más allá de el país en donde residas, nadie puede negar que hablar del dinero suscita varias cosas, ¿sí? Es como que no todos en algún punto conectamos con la misma información. Digo, cuando uno lee la palabra dinero o piensa en el dinero, seguramente no le va a pasar lo mismo, ¿sí? Si bien pueden sucedernos a nivel interno sensaciones o recuerdos o experiencias similares, está claro que, vamos a decirlo así, el dinero es un elemento, por así decirlo, yendo a lo físico y después un poquito cada vez más profundo, nos genera diversas reacciones porque de acuerdo a nuestras experiencias, y ahora lo vamos a ir profundizando, creemos que si no tenemos dinero, no vamos a poder hacer algo y si tenemos dinero vamos a poder hacer algo. Digo, esto como una introducción, ¿sí?, al tema. Entonces, por eso, la propuesta de hoy es compartir, ¿sí?, junto a ustedes ciertas programaciones y programas que lo que hacen es que cuando conectamos con esos programas o si los vemos ahí en la televisión, por así decirlo, delante de la PC o los escuchamos en nuestro celular, lo único que estamos haciendo es desconectándonos de la energía del dinero. Y además, mirá qué interesante que estoy nombrándolo como la energía del dinero, no como el dinero en sí. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? La diferencia esa de una cosa es el dinero y otra cosa es la energía del dinero. Entonces, mencioné que de acuerdo a la palabra que cada uno tenga en su interior respecto al dinero y también sus experiencias, va a conectar con diversa información. Pero nadie puede negar que es una palabra que moviliza en todos los sentidos, tanto, entre comillas, como por así decirlo, para bien como para mal.
¿Qué es lo que hace que suceda esto? Pues en primera instancia algo muy simple. Primero nos han hecho creer un montón de cosas respecto al dinero, ¿sí? Si nosotros sacamos por un lado, por un segundo, la palabra dinero y ponemos la palabra agua, automáticamente va a cambiar nuestra sensación porque nuestras experiencias en relación con el agua, por así decirlo, son completamente diferentes. Y con el dinero sucede lo mismo. Lo que pasa que siempre a nivel colectivo, si se quiere a nivel inconsciente colectivo, está asociado que, como te mencioné al inicio, el dinero nos permite algo, ¿sí? O sea, si yo tengo dinero puedo hacer algo y si no tengo dinero no puedo hacer algo y se terminó el tema, digamos. Ahí es cuando se cierra el tema, ¿no? Ahí es donde se cierra el circuito. ¿Por qué sucede esto? ¿Sí? Porque a lo largo del tiempo, diversas creencias, desde la antigüedad, diversas creencias, diversos patrones, diversa información, que recordemos que la palabra información es aquello que te forma por dentro, interno, formación. Esa información nos ha, vamos a decirlo así, moldeado quizás, ¿sí? Ha generado una impronta, ciertas etiquetas, que hace que de una herramienta de intercambio como lo es el dinero, le traslademos nuestras historias, ¿sí? O sea, una herramienta de intercambio que uno puede decir, bueno, mira, te comparto este vaso. Cuando yo te comparto este vaso, en vez de conectar con ese vaso, le trasladas tus experiencias, ¿sí? Tus historias. ¿Por qué? Porque así es como procesamos nuestra realidad. Digamos, nosotros, y hoy en día, como siempre digo, lo bueno es que la física cuántica lo confirma, no porque necesitemos que lo confirme, sino que es una buena excusa como para que le brindemos una ficha de convicción a eso. Todo lo que nos rodea a nosotros es un conjunto de interpretaciones, ¿sí? Es como un océano de interpretaciones. Y con el dinero sucede exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, estamos viendo que el dinero a nivel físico es simplemente una herramienta de intercambio. Hoy en día, bueno, ya hace tiempo es también una herramienta de intercambio digital. Pero es eso, o sea, es simplemente un objeto. ¿Sí? Es simplemente un papel, o es simplemente una moneda, o es simplemente una cifra, digamos, por así decirlo, en la computadora. Ahora, si seguimos lo que nos viene a señalar, a advertir en el mejor de los sentidos, el dinero no deja de ser energía, ¿sí? Porque todo es energía, ¿sí? Un vaso con agua es energía, un micrófono es energía en su composición más mínima. Esto ya está comprobado científicamente. Y con el dinero sucede lo mismo. Entonces estamos viendo que el dinero como tal, si vos lo percibís como un objeto, si vos lo percibís, digamos, como un papel, simplemente por eso, obviamente no va a generar un cambio en vos. Ahora, si vos lo ves como una herramienta, como un circulante, que en realidad es lo que es, y ahora lo empezamos a unir con circulante, circulación y energía, podemos incluso darnos cuenta que el dinero nos permite generar un vínculo con nuestra realidad, ¿sí? O sea, yo quiero algo, entonces, bueno, a través del dinero, es una herramienta, a través del dinero conecto con esa experiencia, ¿sí? Con diversas experiencias. Entonces estamos viendo que, de acuerdo a lo que conectamos con nuestras experiencias, va a ser lo que queda de alguna manera enganchado al tema dinero. Por eso hay gente que tiene muchísimo dinero y hay gente que no tiene dinero. Pero cuando vos empezás a hablar o a interrogar a las personas que por ahí no tienen dinero, generalmente empiezan a aparecer un montón de creencias o información respecto del dinero. Por ejemplo, no es importante. Por ejemplo, ¿sí? O sea, imagínate, estamos viendo una herramienta que es un circulante,
que permite que conectemos, que permite que adquiramos, o sea, nos permite adquirir experiencias reales, ¿no? Ir a viajes, ir a conciertos, alimentarnos, comprar ropa, o sea, adquirir experiencias, pero para la persona no es importante. ¿Sí? Entonces estamos viendo que en lo que hace a la energía del dinero hay otras leyes que funcionan si vos querés conectar con esa energía. ¿Sí? O sea, si percibís al dinero por lo que realmente es, que en realidad es un circulante, esa energía, y además tiene que ver con la liquidez, con los líquidos, que ahora vamos a ver por qué es tan importante esto, porque ahí es donde está la clave para que vos conectes, digamos, con esa energía del dinero, ya nos damos cuenta que todo lo que nos han inculcado respecto al dinero queda en duda. Esto de que es malo, esto de que solamente, digamos, los pobres pueden alcanzar el reino de los cielos, solamente esto de que, digamos, los empresarios con dinero siempre lo utilizan para hacer daño. Empezamos a separar una cosa de la otra. ¿Sí? Recordemos que no es el elemento, no es el cuchillo, no es el dinero, no es el vaso, no es el micrófono, sino lo que hacemos con eso. ¿Sí? Lo que hacemos con eso. ¿Se entiende? Entonces, vamos a limpiar un poquito lo que tiene que ver con el concepto de dinero, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¿Sí? Que comprendas que en realidad el dinero es energía, es un circulante, corresponde a un circuito energético. Y muchas veces lo que bloquea ese circuito energético, como decir, tenés un cable que conecta a, vamos a decirlo así, tu televisor, y arriba del cable le pones cosas, y le pones cosas, le pones cosas. Bueno, va a llegar un momento que esa comunicación del televisor hacia donde está enchufado va a quedar bloqueada, ¿sí? Y comprender que estos programas que voy a compartirte, que obviamente no son todos, pero sí son los básicos y principales, son los que muchas veces me comparten, por ejemplo, e incluso yo he tenido que vérmelas con esos programas en mi historia. Son programas o programaciones que muchas veces me comparten en las sesiones, ¿sí? Que brindo, sesiones de coaching, sesiones de espacio terapéutico, biocreativo, en donde, por ejemplo, hay una creencia, hay una programación de que para tener dinero, ¿sí? Mucho, o sea, para aumentar el dinero, es indispensable que uno trabaje duro. Es indispensable que uno se esfuerce, es indispensable que uno transpire, por así decirlo, lo diríamos aquí en Argentina, la camiseta. Bien. Es sorprendente que cuando uno empieza a ver cómo funciona, escuchar, sentir a nuestra mente inconsciente, que muchas veces la hemos nombrado, muchas veces la nombro aquí en los programas que realizo con Tomás, y además también, obviamente, en todo lo que hago, nuestro inconsciente, todo lo que asocie a dolor o a displacer, te lo va a mantener alejado. Muy importante recordar eso. ¿Por qué? Porque si nos han inculcado que, por ejemplo, para tener dinero hay que trabajar duro, hay que esforzarse, ¿sí? Ya la palabra esfuerzo es una palabra totalmente, vamos a decirlo así, disarmónica. Si hay que esforzarse, obviamente tu inconsciente no va a querer ir para ahí, por así decirlo. ¿Sí? Oh, bueno, si vos querés ser rico, bueno, vas a tener que perder un montón de cosas, vas a tener que dejar de lado la familia, vas a tener que dejar de lado las amistades. Uno dice, ¿por qué? Bien, ¿qué estamos viendo con esto? Que ciertos programas como esto que te estoy mencionando, por ejemplo, el de que para tener dinero hay que trabajar mucho y duro, son los que hacen que a nivel inconsciente uno genere una barrera, ¿sí? Entre la energía del dinero y uno. ¿Sí? Es como decir, mejor no me conviene ir por ese lugar. Entonces tu inconsciente, que parte, digamos, de las leyes del inconsciente, lo que quiere es nuestra supervivencia, lo va a mantener alejado. No hay mucha vuelta acá.
respecto al tema. Es un tema bastante simple, quizás lo complejo, por así decirlo, es el proceso, que ahí ya está en cada uno que lo realice o no, es el proceso de toma de conciencia de la información que tiene respecto al dinero. ¿Sí? Y el paso número 1 para conectar con la energía del dinero, justamente, y es el paso más importante, es vaciarnos respecto de lo que nos han conceptualizado respecto al dinero. O sea, ¿qué significa conceptualizado? Lo que nos han dicho respecto al dinero, lo que nos han contado respecto al dinero. ¿Sí? Tomás, ¿quieres mencionar algo hasta este punto? A modo también de considerarte. No sé por ahí si quieres mencionar algo, adelante, de mi parte, genial. Todo esto que has ido contando, ¿no? Sería eso de... Hola, Lala, bienvenida. Sería eso de atraer las cosas, ¿no? Creer es crear y todo eso que también funcionaría para la salud, el amor y todo eso, ¿no? Tal cual, porque cuando uno dice, por ejemplo, salud, es como que a nivel, vamos a decirlo así, a nivel colectivo, es como que es una palabra que está medianamente limpia, porque uno, digamos, dice, bueno, yo quiero estar bien, quiero sentirme bien, más allá de, obviamente, como siempre digo, cada historia. Pero la palabra dinero tiene un montón de connotaciones que generalmente esos conceptos, esas palabras son las que nos separan de que conectemos con esa energía, ¿sí? Parte de esa programación, y acá es donde en realidad ingresa la gran mayoría de las programaciones, tienen que ver con programaciones religiosas. La gran mayoría de las programaciones tienen que ver con programaciones religiosas. Ahora, vamos por parte. Yo puedo decir, bueno, mira, yo la verdad no creo en tal religión. ¿Sí? No creo. Digamos, yo soy dueño de mi pensamiento, etc. Bien. Pero cuando yo me refiero a esto, no me estoy refiriendo a que la persona no crea en un sentido intelectual, sino que me estoy refiriendo a hay que ver qué información religiosa hay a nivel inconsciente. ¿Sí? Porque recordemos que el inconsciente se manifiesta, bueno, muchísimas veces, en primera instancia, a través de las palabras, a través de los sueños, ¿sí? A través de las obras artísticas, un montón de caminos. Pero muchas veces, por más que en nuestros primeros años, como también me sucedió a mí, obviamente, hayamos sido no formados quizás, pero sí transitado una educación religiosa, ¿sí? Como fue mi caso, no tan directamente, ojo, pero sí transitó una educación religiosa, sorprendente es comprender y darnos cuenta que cuando yo fui adolescente, y obviamente me di cuenta de un montón de cosas que tienen que ver con la información que comparte Tomás y muchísimos que compartimos la info de, mirá que parece que hay otras versiones respecto, digamos, de la Biblia, respecto de la religión, etc., ¿no? Sería como para otros temas. Ahí es cuando yo digo, listo. O sea, hago todo lo posible de separarme de todo ese mundo religioso en donde el ser humano es pecado, donde el ser humano es pecador, donde el ser humano, digamos, básicamente lo único que tiene que hacer es saldar sus deudas y pecados. Sin embargo, es sorprendente más aún que cuando pasan los años yo, aunque intelectualmente decía que no creía, ¿sí? en lo que hace a la religión católica, a través de mis dichos, por así decirlo, seguía sosteniendo lo mismo. O sea, mi inconsciente, por más que yo conscientemente me nombraba en contra, por así decirlo, de la religión, o no, la religión para mí no va, etcétera, respetando a los que sí, obviamente, igualmente esa información estaba totalmente intacta. Ahí fue donde, bueno, inició todo un proceso de ingreso a mi inconsciente para, pues, vamos a decirlo así, recablear ciertas cosas en mi interior, resumidamente, ¿sí?
¿Qué quiero compartir con esto? Que muchas veces esas creencias están en nuestro inconsciente. Creencias religiosas. Creencias como, por ejemplo, el dinero es malo, somos pecadores, estamos en deuda con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos cometido un pecado, que es haber comido la manzana. Todo eso tiene un poder enorme a nivel inconsciente. Enorme. Entonces, imagínate lo que puede llegar a suceder cuando una persona quizás que pueda llegar a tener ese tipo de creencias empieza a ganar dinero. ¿Qué podría llegar a suceder? Pues algo muy simple. Es muy probable que lo pierda. O es muy probable que esa persona se endeude, o es muy probable que a esa persona el dinero se lo roben, o etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, parece que hay algo en contra mío. No, en realidad no es que hay algo en contra. En realidad hay información que lo que hace es decirle a tu inconsciente que lo que tiene que ver con el dinero lo mantenga lejos de tu vida. Entonces, como enseña también T. Harv Eker en Los secretos de la mente millonaria, se generan ciertos patrones en cada uno de nosotros respecto al dinero y que no podemos pasar de eso hasta que descubrimos cuál es ese patrón. ¿Sí? ¿Qué significa el patrón del dinero? O el patrón financiero, vamos a decirlo así. Es un monto que tu inconsciente tiene como tope máximo, como límite respecto de lo que vos podés ganar mensualmente respecto al dinero. O sea, una vez que ese tope es pasado, el inconsciente trata de volver a ese tope o incluso más bajo. ¿Por qué? Porque está interpretado eso que es un peligro. ¿Se entiende este punto que tiene relación con lo que mencionó recién Tomás? ¿Sí? Si yo, en mi inconsciente, en mi información, en mi interpretación, creo que un objeto es un problema, creo que un objeto es un peligro, creo que un objeto en realidad es el sumum de todos los problemas de la humanidad, pues obviamente a nivel inconsciente, como tu inconsciente, el mío y el de cada uno, quiere nuestra supervivencia, que habría que ver qué significa supervivencia, eso ya va para otro programa, porque muchas veces lo que es respecto a la supervivencia no es lo que más nos conviene, lo mantiene alejado. Ahí lo está compartiendo Tomás el libro, ¿sí? Un maravilloso libro que recomiendo en lo posible que todos lo leamos, porque no solamente significa respecto al dinero, sino cómo funcionamos a nivel inconsciente. Entonces, esas creencias son las que nos separan de la energía del dinero. Por ejemplo, trabajar duro, que el dinero se gana con esfuerzo, que si uno tiene más dinero se tiene que hacer mala persona. Esto es terrible, digamos, ¿sí? Que nos hayan enseñado esto. Porque no tiene algo que ver con el dinero. Además, yo siempre, por ejemplo, en las sesiones lo menciono cuando hacemos, bueno, ciertas descodificaciones prácticas como para limpiar, sanar todo esto, que en realidad el dinero, si es un circulante, si es energía, lo que es un amplificador. ¿Qué significa que sea un amplificador? Que el dinero lo que hace es amplifica, muestra lo que hay en cada uno. Muestra lo que hay en cada uno. Si, por ejemplo, una persona, por ser millonaria, es terriblemente egoísta, no significa que se hizo egoísta por el dinero, significa que esa persona ya era egoísta. Entonces el dinero lo que hace amplifica mucho más eso. Si yo conozco un montón de personas que tienen mucho dinero y son totalmente honestas, son, pero intachables en su currículum, ¿sí? Son honestas, cumplen su palabra, ¿sí? Y bueno, un montón de características que uno puede comprobar que no es que el que tiene dinero, digamos, es mala persona, ¿sí? Yo al menos lo he comprobado y lo sigo comprobando. Eso no significa que no haya personas deshonestas, no haya personas que estafen, no haya personas que se llenen los bolsillos a costa de, vamos a decirlo así, del pueblo. Se entiende, ¿no?, a qué me refiero, pero no significa que todos sean iguales y mucho menos significa que la culpa la tenga el dinero, digamos.
¿Sí? Con esto lo que estamos haciendo es limpiar un poco esa palabra, o bastante, mejor dicho. ¿Sí? Porque en realidad lo que bloquea tu energía respecto al dinero son estos programas que te estoy mencionando. No otra cosa. ¿Sí? Comprender esto es como que dice uno, wow, o sea, de acuerdo a lo que hay en mi mente, de acuerdo a lo que hay en mi mentalismo, será cómo me vincule, cómo circulará esa energía respecto del dinero. Por ejemplo, si a nivel transgeneracional ha habido experiencias en torno al dinero, no por el dinero, sino en torno al dinero, en donde hubo deudas, donde hubo robos, donde hubo estafas. Todo eso nuestro cerebro lo codifica, lo congela, ¿sí? Y esa cuestión que hayamos experimentado, y acá viene el punto clave, a nivel emocional, es lo que nos va a predisponer respecto al dinero. Es lo que nos va a predisponer respecto al dinero. Te mencioné al inicio que el dinero es un circulante. ¿Qué significa esto? Que al igual que la energía tiene que ver con la liquidez. Y si uno empieza a escuchar esa palabra, liquidez, los líquidos, en la antigüedad nos enseñaban que los líquidos eran un nombre a través del cual se nombraban a las emociones. Entonces aquí estamos viendo que vamos a hacerlo así, tu vínculo con el dinero es directamente proporcional a cómo te vincules emocionalmente con el dinero. Aquí te hago la siguiente pregunta, por ejemplo. Si vos hoy en día ganás el triple, ¿cómo realmente te sentirías? ¿Cómo cambiaría tu vida? Obviamente sugiero que la primera respuesta que venga no la tomes, porque uno dice, bueno, si vos ganarías el triple o el cuádruple, ¿cómo te sentirías? ¡Uy, feliz! Bueno, después eso se ve que en la realidad no pasa. ¿Sí? La persona dice, uy, ¿cómo voy a hacer para administrar esto? Uy, ¿cómo voy a hacer? Bueno, entonces ahí estamos viendo cómo empiezan a expresarse todas esas emociones, que son, de acuerdo a esas emociones, cómo circulará esa energía respecto al dinero. ¿Se entiende? Hasta aquí, Tomás, ¿alguna pregunta que quieras mencionar o algo que quieras aportar también y que sume con todo esto? Pues ahora mismo no, solo dar la bienvenida a la gente Dujisi, Alexis Bruno, Gisela Moss, Maritza Michel. Solo que, bueno, o sea, es interesante una cosa que has dicho, que el dinero es un circulante, ¿no? Había no sé quién que decía que el dinero es como la energía, ¿no? Ni se crea ni se destruye, o por lo menos tú no puedes crearlo. Claro, naturalmente que hay gente que controla ciertas instituciones que pueden crear el dinero de la nada en perjuicio de otros, pero como tú no estás en esa posición, tú no puedes crear el dinero, lo único que puedes hacer es el que hay atraerlo hacia ti, ¿no? Entonces habría que mirar cómo hacerlo para atraer eso, el dinero hacia ti. Ahora, genial, genial, Tomás. Ahora vamos a pasar ese punto también, ¿no? Además de ver, digamos, parte de los programas que nos separan, también, bueno, qué uno puede hacer también inicialmente, ¿sí? Entendiendo que es mucho más importante que cada uno limpiemos o sanemos
respecto de lo que hay en nosotros hacia el dinero que el cómo hacer para atraerlo. Pues yo te puedo decir que eso viene casi por añadidura, digamos, ¿no? No significa que va a venir solo, lo aclaro. No significa que va a venir solo. Pero una vez que uno empieza a limpiar ciertas cosas, empieza a trabajarlas, empieza a descodificarlas, reprogramarlas, hay cosas que empiezan a suceder diferentes. Como por ejemplo lo más importante de una persona, que es el cambio de percepción. Esto, bueno, yo lo recorro en profundidad porque en realidad lo que estamos viendo es que lo que hace a que uno se conecte con la energía del dinero es directamente proporcional también a ciertas claves psíquicas, ¿sí?, que habitan en cada uno de nosotros. ¿Sí? No un curso financiero, no un curso de administración, eso es como que vendría, digamos, en última instancia. ¿Sí? Porque si vos, por ejemplo, haces un curso financiero, un curso de administración, cómo administrar el dinero, cómo organizarte los gastos, la inversión, etc. Si no hay una programación, ¿sí?, limpia respecto al dinero, esa misma programación va a cancelar cualquier tipo de formación. Por más que esa formación la hagas en Harvard. Dale un poquito de tiempo y la programación va a hacer su trabajo. Recordemos que el inconsciente es el 90% de nuestra energía, por así decirlo. ¿Se entiende? Voy a responder la pregunta de contarnos un poco más acerca de la relación con los líquidos. Los líquidos son las emociones, ¿sí? Y las experiencias que uno tiene respecto al dinero, experiencias a nivel emocional del pasado, de nuestros primeros años, son las que condicionan y las que condicionarán lo que experimentaremos luego respecto al dinero. Esto es muy importante que lo recordemos, porque en realidad es simple. Estamos viendo que si queremos conectarnos con la energía del dinero, generarlo, aumentarlo, es indispensable que limpiemos la información que hay en nuestro inconsciente, en nuestra historia. Y estamos viendo que en realidad lo que se relaciona al dinero tiene más que ver con cuestiones psíquicas que con cuestiones materiales, como por ejemplo decir, bueno, quiero más dinero, trabajo más. No necesariamente. No necesariamente. Como mencioné antes, conozco mucha gente, ¿sí?, y me incluyo, y ahora voy a decir por qué, que para nosotros el trabajo no es trabajo como tal, sino es disfrutar lo que hacemos. Y ahí tenés una clave. Una clave que a mí me llevó muchos años comprenderla a nivel visceral, por así decirlo. Intelectualmente no, pero a nivel visceral. Y es que si vos disfrutás tu trabajo, si vos disfrutás tu actividad redituable, es muy probable, ¿sí?, que empiecen a suceder situaciones que te conecten aún más con la energía del dinero. Y acá respondo también un poquito a lo que mencionó Tomás. ¿Por qué? Porque mencionamos que el dinero es energía. La energía está relacionada con las emociones. Pues, ¿qué mejor emoción que disfrutar lo que uno hace? Otro te puede decir amar lo que vos haces. Pero bueno, como también hay tanta cosa, digamos, ¿no?, respecto de esa palabra, respecto del amor. Disfrutar. El dinero también, o el símbolo, digamos, del dinero, que es valor, y acá viene otra clave, que es valor, está directamente relacionado a cómo nosotros nos valoramos. Y esto es importantísimo entenderlo, porque el dinero, como tal, como mencioné, es un objeto, un número, en una computadora, digamos, si se quiere. Pero como símbolo, representa valor. Y de acuerdo a el valor que cada uno de nosotros tenemos, no por ponernos un precio, sino el valor, cómo nos valoramos, qué servicio que le podemos aportar a la humanidad de valor,
así es como conectaremos con esa energía del dinero. Como ves, no tiene nada, no tiene algo que ver con lo que nos han enseñado respecto al dinero. Esto de trabajar mucho, esto de estar 15 horas, 20 horas trabajando y sudando, esforzándose, no tiene algo que ver con la energía del dinero. Es más, te voy a decir algo que quizás por ahí suena un poco radical, que cuanto más esfuerzo, menos circulación de dinero, por lo que mencioné al inicio. Porque si vos estás viendo en ese cuadro, en esa pantalla, que el símbolo del dinero empieza a mostrar su verdadero color, su verdadera forma y que tiene que ver con el valor, estamos viendo entonces que el dinero es completamente subjetivo. Completamente. ¿Qué te sucede a vos cuando tenés en tu mano, por así decirlo, un billete de $100? ¿Qué me sucede a mí? 100 euros, 1000 euros. Imagínate una mesa llena de dólares. ¿Qué te sucede? Cada experiencia va a ser diferente. ¿Y qué es lo que hace que cada experiencia sea diferente? Lo que escuchamos, vimos y sentimos en nuestros primeros años de vida. Ahí está el mapa de cómo luego codificaremos nuestra realidad. Por eso te digo que lo que tiene que ver con el dinero es la parte más importante. Si recordás esto, pues buenísimo, es que el dinero es más un circuito mental que algo físico. ¿Sí? Ahí, como menciona Dr. Hollywood, en pueblos primitivos es señalado como herramienta de muerte. Bueno, habría que ver por qué. ¿Sí? Seguramente tiene relación con lo que estoy mencionando. Porque creer que el dinero va a resolver algo, creer que el dinero, si yo tengo dinero puedo lograr algo, o sea, si uno tiene un negocio que por ahí no avanza, entonces dice, me falta más dinero para invertir en publicidad, ahí estás conectando con el dinero como una herramienta de muerte, porque estás poniendo todo tu poder hacia afuera. La pregunta es, ¿dónde está tu valor? Habría que profundizar mucho más en ese concepto y en ese contexto. Pero, por ejemplo, en la Biblia, cuando Salomón, el rey Salomón, que es conocido, ¿sí?, por su prosperidad, él se hizo próspero no por trabajar 15 horas por día, sino que se hizo próspero en primera instancia cuando él le pidió a Dios sabiduría. No le pidió dinero. Y si descodificamos esa parte del relato, esa parte del mito, la sabiduría es un concepto subjetivo, interno. Un concepto simbólico. Cuando una persona dice, por ejemplo, cuando yo tenga más dinero voy a ser feliz, en realidad yo al menos le contestaría, cuanto vos más seas feliz, más dinero vas a tener. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? Que si uno es feliz cuando tiene dinero, entonces el estado interno, el estado emocional depende de afuera, depende del objeto, depende del dinero. Pero si se invierte la ecuación, ahí cambia completamente. En lo que hace a la sabiduría ancestral hermética, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué tiene que ver con esto? No es lo mismo que uno sea feliz o se sienta mejor cuando gane tal monto de dinero a ya sentirse bien, incluso con lo que estás ganando. Porque eso va a propiciar un montón de cosas a nivel interno para que esa persona pueda ganar mucho más dinero. ¿Sí? Entonces, ya llegando un poquito al cierre, ¿sí?, del programa de hoy, ¿cuáles serían esos programas para sanar o para empezar, digamos, a vincularte de otra manera
con el dinero, primero recordar que esos programas son claves psíquicas. El dinero es un símbolo, es proporcional a tu valor. Bueno, ahí dice Israel, con dinero o sin dinero, sigo siendo el rey. Sí, Israel, ¿no? Muy bien, Israel, ahí agradezco tu mensaje. Entonces, no se trata del objeto, sino como vos te sientas. Es una cuestión más de juego interno que otra cosa. ¿Sí? Esto sería más o menos el trabajo más importante, es que tenemos que limpiar nuestra casa respecto a lo que nos han contado, respecto a varias cosas. Y con el dinero sucede lo mismo. Hay que ingresar a nuestra casa, limpiarla, acomodar los muebles, emprolijarla, cambiar algunos cuadros, ¿sí? Comprar algunos adornos, cambiar algunos muebles. Y una vez que uno empieza a hacer eso, como eso está directamente relacionado con nuestras emociones, con nuestras experiencias, como mencionó Tomás, empieza a suceder algo nuevo en nuestra realidad, completamente diferente. ¿Por qué? Porque hemos limpiado nuestra casa, porque la hemos emprolijado. Una pregunta que también hace para que vos te conectes con la energía del dinero es si lo que vos estás haciendo hoy en día, vamos a decirlo así, a través de tu trabajo, a través de tus actividades, sentís emocionalmente que le brinda valor a la humanidad. Y por ende te brindás más valor también a vos, porque es un gana-gana. Es brindar valor a la humanidad y por ende ese valor te vuelve a vos. Y ambos nos beneficiamos. ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Porque es una pregunta que te conecta también con la energía del dinero en lo que hace a el disfrute. Como te dije, cuando vos escuches que el dinero tiene que ver con esfuerzo, trabajo duro, etc., es simplemente una programación que te han hecho creer. Obviamente, en un 90% todo esto vino de la religión. Porque nosotros vemos que, por ejemplo, si la pregunta, ¿no?, que uno podría hacerse es si realmente el reino de los cielos es para los pobres, la pregunta es por qué hay ciertos círculos religiosos que están bañados en oro. Ahí donde vemos que hay algo medio extraño, digamos, ¿no? Medio extraño, por así decirlo. Entonces la pregunta ¿es conveniente para algunos círculos, para que estés separado, digamos, de tu divinidad, que creas que el dinero o la pobreza son un mérito? ¿Sí? Que estén vinculados. Cuando en realidad la pobreza no es un mérito, sino la pobreza está más asociado a, lo enseñan los textos cabalísticos, a una cuestión de conciencia. No es pobreza, no es pobre el que no tiene, ¿sí? Sino que la pobreza nace en otro lugar y me imagino que a estas alturas ya sabemos cuál es el lugar y ese lugar es nuestra mente. ¿Qué tan valioso te consideras? ¿Qué tan valiosa te consideras? Esa respuesta te va a brindar la clave de qué tanto estás haciendo circular la energía del dinero hacia ti o bloqueándola, ¿sí? Obviamente, este sendero no concluye aquí. Hay muchísimo más para seguir mencionando en lo que hace a los programas que nos separan de la energía del dinero y los programas que nos conectan. Pero respecto a los programas que nos conectan, uno de los más importantes que me gustaría que recuerdes es que la energía del dinero es totalmente subjetiva. Por ende, si es subjetiva, tiene leyes y esas leyes son mentales. Si recordás esto, ya solamente esto te va a permitir empezar a vincularte con el dinero, no solamente como algo material, sino como lo que realmente es, una herramienta que conecta, una herramienta que permite que generes nuevas experiencias.
Y está en cada uno decidir qué experiencias queremos generarnos respecto de ese elemento y esa energía. Como siempre menciono, si realmente querés ver cómo todo esto se manifiesta en tu vida, cómo es la dinámica, cómo ingresar a un esquema en donde esto lo puedas manifestar, pues te invito a que me escribas y me cuentes tu situación, tu caso, y ahí lo podremos ver mucho más claro. ¿Sí? A través de contacto @universofi.com, pues como siempre menciono, cada caso es particular, cada persona es un mundo. Entonces, qué mejor que conozcas cómo funciona tu mundo. Bien, Tomás, hasta aquí hemos caminado hoy al momento en este sendero. Aguardo a que comentes lo que tú desees, lo que vos gustes. Muchas gracias. Interesante todas las cosas que has dicho. Pero, ¿cómo es, por ejemplo, entonces, no? Claro, o sea, todo esto que has dicho que se puede aplicar a nivel personal y todo esto, pero ¿cómo es que hay países enteros que todo el mundo o casi todos son pobres en ese país o zonas dentro de un país o incluso continentes enteros, ¿no? O sea, ¿qué deberían hacer esos países para salir de ese espiral donde están, que hace que todos sus ciudadanos sean pobres, ¿no? Que bueno, naturalmente, por ejemplo, alguien que viva en Congo, que es un país muy rico en recursos y tal, pues creo yo que aunque haga todas estas cosas que tú has dicho, le va a ser más difícil alcanzar la riqueza que alguien que viva, pues no sé, en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Mira, la palabra más importante en todo esto es la palabra proceso. Obviamente hay mucho, imagínate que si cada uno de nosotros internamente hay muchísimo que hay que limpiar, imagínate a nivel social. ¿Sí? Porque esto que les he mencionado formaría parte de lo que sería una nueva educación. Nosotros cuando ingresamos a un contexto educativo, ahí es donde se empiezan a generar todas las programaciones habidas y por haber. ¿Sí? Obviamente esto que les he mencionado tiene que ver con una nueva educación, pensar lo que hace al dinero, a las inversiones, a la economía, desde un lugar justamente consciente. ¿Sí? Y darle el valor y el lugar que corresponde. Pero como mencioné, es importantísimo que no vaciemos y nos reeduquemos. Hay muchas cosas que nos han enseñado que no funcionan como nos la han enseñado, sino que funcionan de una manera completamente diferente. Hoy hemos, digamos, visto algunas en lo que hace la energía del dinero. Así lo mismo con la energía del amor, así lo mismo con la energía de la salud. Pero cuando uno empieza a ver, ¿sí?, lo similar en todo eso, se da cuenta que son siempre las mismas leyes, los mismos principios, las mismas claves. ¿Sí? Pero como también hay que entender, es parte de un proceso. ¿Sí? Al igual que para hacer un plato de comida necesita un proceso de cocción, y si uno acelera ese proceso se quema. ¿Sí? Con esto sucede lo mismo. ¿Sí? Esto, como siempre menciono, es parte de que cada uno sembremos nuestra semilla y esto a nivel de masa crítica pueda llegar cada vez a más personas. ¿Sí? Y cuando llegue cada vez a más personas, ahí es donde pues van a seguir sucediendo y generando, vamos a seguir generando cada vez más cambios. Pero esto es algo que obviamente de un día para el otro imposible. Es parte de un proceso, como todo, y como vos decís, no es lo mismo una persona que ha nacido bajo una educación en donde lo que se programó fue la pobreza, a diferencia de una persona en donde la educación fue que, bueno, el dinero es valioso,
vos sos valioso, entonces la persona nace con otro tipo de información. ¿Sí? Pero como vemos, lo idéntico es información, es programación. De acuerdo a la programación que nos han brindado, así luego es lo que manifestamos. ¿Sí? No sé, Tomás, si querés. Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, y gracias a toda la gente que ha seguido el programa desde el chat o desde sus casas, nos han ayudado con sus comentarios y bueno, los que no han escrito nada también. Bueno, suscríbanse por favor a las redes sociales de Pablo, suscríbanse a su canal, su página fanpage de Facebook, su Instagram, visiten su página web, están los links ahí en la descripción. Y bueno, si les ha gustado el programa, pues allí en la descripción hay otros programas que hicimos con Pablo. Si no los han visto, pues véanlos, están interesantes sobre temas como la generación de la realidad, la hipnosis, oráculos. Bueno, ustedes vean. Perfecto. Hay Eh, mucho para seguir viendo, hay mucho material. y mañana vamos a estar con la esposa de Pablo, que estará aquí con nosotros a las 2 del mediodía de aquí, bueno, a las 2 del mediodía de Argentina, que serán las 7 de la tarde de aquí, de Europa. Y bueno, el tema será polaridades astrológicas y la fuerza del destino. No se lo pierdan mañana miércoles. Y bueno, a continuación, dentro de 2 horas más o menos, a las 8 de la tarde de aquí de Europa, estaremos con otro programa en nuestro canal hermano, La historia de Thomas Klaus, Hangout especial con Ana Redondo. No se lo pierdan. También ella pues hace sanaciones energéticas y terapia por microfrecuencias, nutrición digital y todo eso. Perfecto, les esperamos a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.